Bueno, yo voy a explicar el taller 4, el numeral 2 de macro. Bueno, el primer numeral nos dice calcular el multiplicador de gasto para el año 2020 y 2021. El primer paso que hice fue hallar la proporción marginal al consumo, que es la variación porcentual entre el consumo y la variación porcentual del ingreso del año 2020 y 2021. Ya con eso, pues podemos utilizar nuestra ecuación de multiplicador de gasto. Y ya, ahí se dan los dos resultados. Bueno, esto trae una pregunta que dice, ¿se justifica la reducción del estímulo fiscal a partir del 2021? Digo que sí se justifica la reducción al estímulo fiscal porque hay un aumento en el multiplicador de gasto entre estos 2 años. La del 2021 es mayor a la del 2020. Esto va a verse aumentar, esto se va a ver en el aumento del ingreso, pero va a traer consecuencias como el aumentar la demanda sube los precios y esto se convierte en que los precios suben y se deben aumentar los salarios de los trabajadores y hacerlo aumentan los costos de las empresas. Además, si el consumo aumenta, bueno, el ingreso se va a ir aumentando, pero también se va a ver afectada la demanda de dinero, pero la oferta de dinero se va a ver estable y hará que la tasa de los bancos aumente, ya que no es tan viable tener su dinero en los bancos y para hacerlos más atractivos. Y en el mercado de fondos prestables hará que el ahorro público baje y el ahorro privado sube. Esto hace que en sí el ahorro baje dentro del PIB. Y bueno, y la reducción se ve necesaria para controlar el consumo y no se vea tan afectada las tasas de interés y demás. En este nos preguntan cuál fue la proporción marginal de los años anteriores del 2020 y 2021 y nos dan otra pregunta que dice, ¿qué puede estar detrás del comportamiento de este parámetro en el 2020? Bueno, ya les mostré cómo se halla la proporción marginal a consumir y ahí nos muestra que la primera proporción marginal al consumir nos salió negativa, que es la del 2020. Esto se debe ya por el bajo consumo del 2020 de los hogares, por la incertidumbre del COVID, por la pandemia y por el aumento de los desempleos que hace que haya menor salarios y genere menor consumo. También se debe por el gran aumento en el gasto, ya que a su vez se hace un presupuesto más alto para suplir las empresas que están al borde de la quiebra y de crisis económica del país. Además, se le tiene que agregar la compra de millones de vacunas que se hizo en ese año. Bueno, en el siguiente punto nos dice que asuma que para el 2022 la proporción marginal al consumir en Colombia vuelve a estar en el 0.61 y se ha estimado por varios economistas. Bueno, luego de esto, el multiplicador de gasto, si el próximo gobierno quisiera lograr el crecimiento del PIB del 5%. En la primera pregunta nos dice, ¿en cuánto debería aumentar el gasto público si aumenta este 5% del PIB? Bueno, ahí tengo la demostración geométrica. Bueno, utilizamos el multiplicador de gasto, que ya tenemos el consumo marginal para consumir y podemos lograr sacar el multiplicador de gasto. Con eso despejamos y le ponemos el 5% y hallamos que el gasto se aumenta un 1.95%. Bueno, va a explicar el B, también la parte matemática primero, que dice cuánto aumenta el déficit primario. Sabemos que el déficit primario es impuestos menos gastos. Restamos los impuestos menos gastos y hallamos el déficit primario. Ahora, con el aumento del ingreso del 5%, ya sabemos que el gasto aumentó el 1.95%, le aumentamos el 1.95% y hallamos el nuevo déficit
primario, que es lo que nos pide. Podemos concluir de estos dos que gracias a que el gasto aumentó un 95%, el ingreso aumentó un 5%. Pero esto nos genera una gran brecha entre el déficit primario, ya que se ve un aumento de estos dos porque el gasto aumenta, y si el gasto aumenta es como si el país solo pidiera plata y no sea capaz de recaudar más impuestos para suplir esa deuda. Entonces se genera una deuda más grande. Bueno, esta tercera subpregunta de este tercer punto es por cómo afectaría esta decisión en el mercado de fondos prestables. Bueno, si esta decisión fiscal aumenta el gasto, el mercado de bienes, bueno, nuestra demanda de bienes se va a ver afectada y va a aumentar, haciendo que el consumo aumente respectivamente y el ingreso aumente. Entonces, ya que se debe a que el gasto se aumentó por una política fiscal, hará estas decisiones ya por nuestras ecuaciones que tenemos. Ahora, en el mercado de dinero se va a ver afectada porque el ingreso se vio aumentado y la demanda de dinero que está comprometida con el ingreso va a hacer que aumente positivamente. En la oferta de dinero, no cambia nada, se mantiene, pero la tasa de interés de los bancos va a verse aumentada, ya que necesita que la gente no saque su dinero afuera, ya que la gente está con más interés de invertir afuera. El mercado de fondos prestables ya se va a ver afectada porque el gasto aumentó, haciendo que el ahorro público disminuya. De la misma forma que el ingreso aumenta, el ahorro privado se va a ver aumentando, se va a ver aumentado porque las personas van a tener un mayor ingreso, pero en sí el ahorro va a tener una disminución, ya que el total del ahorro público va a ser mayor y esa, por decirlo así, bajó más que el ahorro privado, tiene mayor peso, por decirlo así. Y ya que eso es igual a la inversión, estamos diciendo que nuestras inversiones bajan también de la misma forma. Eso es en el largo plazo. Ya utilizando nuestro multiplicador de gasto a largo plazo, nos damos cuenta que nuestro ingreso no aumenta tanto y que nuestra tasa de interés se ve más afectada y se va a ver aumentando, haciendo que el ingreso y nuestro mercado de bienes disminuya con la inversión. Bueno, en esta pregunta nos dicen que teniendo en cuenta en el desarrollo literal C del pasado, que calculemos el multiplicador de impuestos para el 2022, asuma que el valor permanecerá constante y luego de esto analice el impacto que tendría para el 2023 si el próximo gobierno, por compromisos de campaña para una mayor igualdad y para democratizar la prioridad de la tierra colombiana, encuentra que debe hacerse una reforma tributaria que le permita incrementar el recaudo de impuestos en 11.500 millones de pesos. De lo contrario, sus promesas se quedarán solo en eso. Bueno, anterior mostré cómo sacamos el multiplicador de impuestos y eso nos muestra cómo se ve afectado el ingreso por cada unidad que se aumente en los impuestos. Esto es negativamente, digamos, si los impuestos aumentan, nuestro ingreso va a disminuir. En nuestro modelo, cuando el incremento de los impuestos reduce los ingresos de los consumidores, lo cual va a motivar a incrementar su oferta de trabajo para suavizar su consumo. A este proceso también va a verse afectada la inversión, ya que las personas van a ahorrar más, por decirlo así, porque no van a tener un consumo mayor, pero esa inversión no
tampoco se va a ver tan mayor a lo que pensamos. La siguiente pregunta es ¿qué pasaría en nuestro modelo ISLM con esta nueva política fiscal donde se aumentan los impuestos? En el mercado de bienes, ya con este aumento de los impuestos va a hacer que nuestro ingreso disminuya y hará que el consumo disminuya en sí, haciendo que la demanda de bienes disminuya con ella. El mercado de dinero se va a ver afectada, ya que si hay un ingreso menor, la demanda de dinero va a ser menor, va a disminuir. Pero nuestra demanda de oferta, o sea, no cambia, se va a mantener, pero nuestra tasa de interés va a verse afectada y va a disminuir. En el mercado de fondos se afecta, ya que si los impuestos disminuyen, el gasto va a haber un déficit mayor entre estos dos y hará que aumente, haciendo que el ahorro privado disminuya y el ahorro público suba. Pero en sí nuestro ahorro va a tener un aumento, ya que está respecto al ingreso, y haciendo que la tasa de interés baje y nuestra curva IS va a verse afectada, ya que con esto de los impuestos que aumenten va a hacer que nuestro ingreso disminuya y que nuestra tasa de interés baje con ella. Entonces nuestra curva ICM se va a ver desplazada hacia la izquierda. Ya teniendo en cuenta el quinto punto que nos dice que tomemos el literal D, pero que asumamos esta vez que la presidencia de un personaje que se jura cumplir la Constitución y las leyes de Colombia y por lo tanto sus propuestas van en línea con un programa de austeridad fiscal en que los gastos burocráticos se reducen drásticamente, pero gastos meritoriosos con la educación se ven fortalecidos. Esto implica que no es necesaria ver una reforma tributaria. No, nos dice que grafique y analice los efectos en todos los mercados vistos en la clase en este escenario. Bueno, primero que todo vamos a darnos cuenta que nuestra gráfica va a quedar en la misma, porque lo que estamos diciendo es que los impuestos van a permanecer constantes y el gasto no se va a ver ni afectado en sí, que aumente o disminuya en su totalidad, sino que dentro del gasto se va a reducir los gastos burocráticos, que son lo que se maneja el gobierno, los sueldos y demás, y se reduce eso para los gastos meritorios, que es la educación. Estos efectos en los mercados no van a verse afectados, ya que dentro vamos a ver que los impuestos van a estar constantes, ya que no se van a necesitar una nueva política fiscal para suplir estas nuevas ideas, ya que se van a suplir con el gasto, pero el gasto va a ser disminuido en los gastos burocráticos, que son los sueldos y esos de los senadores y demás, y va a suplir el gasto de los meritorios como la educación. Entonces esto va a tener un efecto, pero a largo plazo, cuando estos estudiantes o demás que reciban esta educación generen un nuevo ingreso, un nuevo salario, y ya comience a verse afectado en los diferentes mercados.